Muy buenos días a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, especialmente a los estudiantes del grado 10º en este curso de física, donde vamos a revisar el tema de la solución al taller evaluativo propuesto con el título de momento de una fuerza, que siendo más detallista es la valoración de los efectos rotativos causados por fuerzas cuya línea de acción no cruzan el centro de un cuerpo. Cuando el cuerpo lo podemos valorar que tiene la misma composición, entonces podemos empezar a valorar su centroide, es decir, el centro geométrico. Bueno, entonces recordemos que para poder hacer esa valoración de los efectos rotativos y en sí de la condición general de movimiento del cuerpo, tenemos que aplicar los 6 grados de libertad de movimiento. ¿Y cuáles son los 6 grados de libertad? Son la sumatoria de fuerzas en X, que traerían como consecuencia la traslación del cuerpo en la dirección X, la sumatoria de fuerzas en Y, que traería como consecuencia la traslación del cuerpo sobre el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Z, que traería consigo la traslación del cuerpo sobre el eje Z, la sumatoria de momentos alrededor del eje X, que traería el giro del cuerpo alrededor de un eje X, la sumatoria de momentos alrededor del eje Y, que está ligado al giro del cuerpo alrededor del eje Y la sumatoria de momentos alrededor del eje Z, que traería consigo la valoración del efecto giratorio de cada una de las fuerzas alrededor de un eje Z. El ejercicio que nos plantean es un ejercicio bidimensional en el que no tenemos en cuenta el volumen, y al no tener en cuenta el volumen se simplifica el análisis porque perdemos la perspectiva de 3 de esos grados de libertad. ¿Cuáles 3? La sumatoria de fuerzas en el eje Z, porque aquí observamos que hay fuerzas que se dirigen directamente sobre la vertical, o sea, sobre el eje Y, fuerzas que se dirigen sobre el eje X y algunas fuerzas diagonales que pueden ser sustituidas por sus componentes rectangulares en dirección X y dirección Y, como el caso de esta que está en una cierta diagonal, pero puede ser sustituida por una componente horizontal y una componente vertical. El mismo caso de esta fuerza puede ser sustituido por una fuerza, una componente vertical y una componente horizontal. Y lo mismo en el caso de esta fuerza que tenemos acá sobre un extremo, donde también lo podemos aplicar como una componente vertical y una componente horizontal. Entonces, para poder empezar a hacer esa valoración, tenemos que hacer una descripción detallada de los elementos del objeto. Lo primero es que vamos a ver la parte dimensional. El cuerpo es un cuerpo cuya longitud son 22 metros, una viga de 22 metros, y tiene 2 metros de alto. De largo 22 metros, de alto 2 metros. Y sobre esa viga entonces se están aplicando unas ciertas fuerzas. Y podemos detallar que aquí está el centro del cuerpo, y sobre ese centro del cuerpo empezamos a ver que hay marcadas unas ciertas distancias. Esta distancia que dice 3 metros, ¿a qué se refiere? Se refiere a que este punto de aplicación de esta fuerza se encuentra a una distancia horizontal de 3 metros con respecto al centro. Después aparece esta medida de 4 metros y está puesta allí para hablar que el punto de aplicación de esta fuerza se encuentra en horizontal a 4 metros de la línea que marcaría el punto de aplicación de la siguiente fuerza, y en sí en total a 7 metros del centro. Esta distancia que habla de 2 metros se refiere a la distancia que hay horizontal entre el punto de aplicación de esta fuerza y el punto de aplicación de esta fuerza.
y esta distancia de 2 metros se refiere a la distancia que hay entre este punto de aplicación en horizontal hasta el borde del objeto. Hacia el otro lado observamos que hay una distancia de 4 metros y se refiere a la distancia horizontal hasta el punto de aplicación de esta fuerza. 1 metro es la diferencia entre la línea que marca este punto de aplicación, que resulta siendo una línea de acción, con respecto al otro punto de aplicación medido en horizontal, 1 metro, y estos 6 metros pues nos marca la distancia que se encuentra hasta el borde, partiendo de la distancia horizontal desde el punto de aplicación de esta otra fuerza. Lo que indicaría entonces, si hacemos como un inventario completo, es que esta fuerza se encuentra aplicada en horizontal a 11 metros del centro. Esta fuerza se encuentra aplicada a 9 metros del centro. Esta fuerza se encuentra aplicada a 7 metros del centro. Y esta fuerza se encuentra aplicada a 3 metros del centro. Asimismo, esta fuerza se encuentra aplicada a 4 metros del centro, todo en distancia horizontal. Esta fuerza a 5 metros del centro. Y estas dos fuerzas se encuentran aplicadas a 11 metros del centro. Bueno, describamos cada una de las fuerzas. Entonces, esta es una fuerza diagonal aplicada sobre una esquina del objeto, que la dirección que está marcando se puede atribuir a la semejanza con el triángulo que se observa aquí trazado, y que indica que tendría como una componente vertical que vale 2 y una componente horizontal que vale 4. La relación entre estos dos números me está dando la tangencia necesaria para este ángulo y poder definir la inclinación de esa fuerza. Cuando revisamos las cantidades nos dice que la fuerza mide 2 raíz de 5, y cuando comprobamos por teorema de Pitágoras nos damos cuenta que 2 a la 2 es 4, 4 a la 2 es 16, 16 más 4 serían 20, y la raíz de 20, la raíz cuadrada de 20, que sería la longitud de la hipotenusa, puede terminar siendo simplificada, que recordemos que por propiedades de la radicación, raíz cuadrada de 20 se puede escribir como raíz cuadrada de 4 por 5, y aplicando las propiedades que nos dicen que la raíz de un producto es el producto de sus raíces, podría terminar siendo separado como raíz de 4 multiplicado por la raíz de 5. Y la raíz de 4, dado que estamos hablando solo de tamaño, pues vamos a tomar el valor positivo, y por eso diríamos que la raíz de 4 es 2 multiplicado por la raíz de 5, y comprobamos que este valor corresponde a esa hipotenusa. Por tanto, 2 en vertical y 4 en horizontal serían la sustitución de esta fuerza en sus componentes rectangulares. Es decir, que esta fuerza de 2 raíz de 5 puede ser sustituida por la suma de una fuerza de 2 kilogramos en vertical y 4 kilogramos en horizontal. Para hacer distinción de unidades de masa y unidades de fuerza, le he puesto la F allí al ladito, pero ustedes reconocen la interpretación que se debe dar. ¿En qué sentido deben quedar cada una de estas fuerzas? Pues para poder completar y realizar la sumatoria de fuerzas a través del método del triángulo. Entonces, dado que aquí está la cola y aquí está la cabeza, y que esta resultaría siendo el resultado de la suma de estas dos, pues la única forma en que estas dos pueden quedar orientadas es que esta fuerza debe ir hacia arriba para que la segunda quedase dibujada sobre la cabeza de la primera y terminará aquí. Es decir, que esta fuerza vertical debe ir hacia arriba y esta fuerza horizontal debe ir hacia la derecha. O sea, en sentido positivo vertical y en sentido positivo horizontal. La siguiente fuerza es una fuerza de 3 kilogramos aplicada en vertical. La siguiente fuerza es una fuerza de 4 kilogramos aplicada en vertical. Y la siguiente fuerza es una fuerza inclinada de valor similar a 2 raíz de 5, que ya sabemos que puede ser sustituida entonces por la suma de una fuerza horizontal que valga 2 que vaya en el sentido positivo de las X, y una fuerza vertical que valga 4 kilogramos que va en el sentido negativo de la Y. Después sigue una fuerza vertical. Después aparece esta fuerza inclinada donde las componentes
vertical y horizontal, verificando 8 a la 2 es 64, 4 a la 2 es 16, 64 y 16 da 80, entonces esta hipotenusa debería medir raíz de 80, y cuando vemos pues dice que mide 4 raíz de 5. 4 raíz de 5 es la misma interpretación que raíz de 80 en un cálculo similar al que se explicó para la fuerza que se encontraba en el extremo izquierdo. Y entonces eso comprueba que esta fuerza de 4 raíz de 5 puede ser sustituida por la suma de una fuerza de 8 kilogramos en horizontal más 4 kilogramos en vertical. ¿Con qué orientación? ¿En qué sentidos? La de 8 kilogramos debe ir en el sentido negativo del eje X y la de 4 kilogramos en el sentido positivo del eje Y. Porque se sabe que tiene que ser en los sentidos para poder que responda a la regla del triángulo. Si la suma de estas dos componentes rectangulares viene siendo esta hipotenusa, recordemos que la hipotenusa arranca en la cola del primero y termina en la cabeza del último. Y eso me lleva a que el sentido de esta fuerza tenga que arrancar hacia la izquierda, su cabeza queda aquí y sobre esa se dibuja la vertical para que la cabeza termine acá. Por eso es que podemos aseverar que esta fuerza de 8 tiene sentido negativo del eje X y esta fuerza de 4 tiene sentido positivo del eje Y. Por último, encontramos una fuerza de 3 kilogramos en su extremo con dirección Y sentido negativo y una fuerza de 6 kilogramos también en su extremo, pero cuya línea de acción pasaría por todo el centro del cuerpo, que va dirigido en el sentido negativo del eje X. Teniendo en cuenta entonces esta distribución geométrica y de fuerzas, vamos a empezar a hacer la valoración. ¿Cuál valoración? Empezamos con la valoración traslacional. Y entonces resulta que en la valoración traslacional solo se está hablando de la sumatoria de fuerzas en X y en Y, porque ninguna de estas fuerzas se va a asumir al no tener un cuerpo tridimensional. Vamos a asumir que las fuerzas que se encuentran inclinadas es porque tienen componentes X y Y, más no porque representen algo con respecto a la dirección en eje Z. Entonces, a este cuerpo no es posible valorarle si se mueve en la dirección Z, que para el caso de nosotros esa dirección Z sería moverse en un eje donde haga que el cuerpo se venga hacia nosotros, como si se moviera en el sentido positivo de Z, o se alejara de nosotros y se hiciera cada vez más pequeño en la pantalla, como yendo hacia el fondo, si se moviera en el sentido negativo del eje Z. Entonces, esa valoración de sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y nos lleva a lo siguiente. Para hacer la descripción de izquierda a derecha. Sumatoria con respecto al eje X. Vamos a cuadrar la toma de esta manera para que vean en la parte inferior la sumatoria y en la parte superior el dibujo para hacerle el seguimiento. Vamos a tomar la componente horizontal de esta fuerza. Entonces aquí se observa que primero decimos 4 kilogramos en el sentido positivo del eje X. Por eso dice 4 kilogramos y después nos encontraremos esta componente horizontal de la fuerza arriba, debajito de la palabra donde dice grado, y vemos que dice 2 kilogramos en I. ¿Por qué? Porque también apuntaría hacia la derecha. Después nos encontramos esta componente de 8 que tendría que ir apuntando en el sentido negativo, por eso dice 8 menos I. Y por último nos encontramos una fuerza, podría decirle uno, pura en la dirección X, que vale 6 kilogramos y al ir dirigido en el sentido negativo de ese eje X, por eso dice menos I. Entonces, concentrándonos en la expresión, tenemos 4 fuerzas para valorar si el cuerpo genera alguna traslación en el eje X y sería sumarlas. Como unas tienen sentido positivo y las otras tienen sentido negativo, la operación que hacemos es factorizar la I, y al factorizar la I, pues los signos negativos quedan acompañando a las cantidades y nuestra operación nos va a quedar
4 kilogramos más 2 kilogramos menos 8 kilogramos menos 6 kilogramos y todo multiplicado por I, como lo observamos acá. Y al hacer esa operación, pues, ¿qué vamos a encontrar? Que 4 más 2 serían 6, menos 8 serían menos 2, menos 6 serían menos 8 kilogramos fuerza en I. Eso vectorialmente, ¿cómo debería entenderse? Como 8 kilogramos en menos I. Es decir, que el efecto conjunto de esas 4 fuerzas actuando sobre el objeto podría llegar a ser sustituido por el efecto de una sola fuerza que valiese 8 kilogramos aplicada en el sentido negativo del eje X. O sea, de que ya al dar un resultado diferente de 0, sabemos con certeza que el cuerpo tiene una tendencia fuerte a trasladarse a lo largo del eje X en el sentido negativo. Es decir, que este cuerpo se mueve hacia la izquierda. Ahora, vamos a valorar la otra traslación, es decir, la relacionada con la suma de fuerzas en el eje Y. Si miramos, pues, ¿quiénes aportan fuerzas para el eje Y? Nos aporta esta componente vertical de 2, esta de 3, la de 4, la componente vertical que vale 4 aquí, esta fuerza que vale 2, una componente vertical acá que vale 4, esta fuerza que vale 3 al final, y esas serían las componentes. Entonces, si miramos, ¿cómo haríamos esa valoración yéndonos de izquierda a derecha? Nos habla entonces primero de una componente que vale 2 kilogramos en el sentido positivo del eje Y, al cual le sumamos entonces una fuerza de 3 kilogramos en el sentido negativo del eje Y. Por eso aparece allí como 3 kilogramos menos J. Después le sumamos esta fuerza de 4 kilogramos que va en el sentido positivo del eje Y, por eso dice 4 kilogramos J. Después le sumamos esta componente de 4 kilogramos en sentido negativo, por eso dice 4 kilogramos menos J. Después le vamos a sumar esta fuerza de 2 kilogramos que va apuntando hacia arriba, por eso dice 2 kilogramos J, es decir, en el sentido positivo del eje Y. Después me va a aparecer esta componente que vale 4 kilogramos apuntando hacia arriba, es decir, en el sentido positivo del eje Y. Y por último le vamos a sumar esta fuerza en todo el extremo de 3 kilogramos que va apuntando hacia abajo, por eso dice 3 kilogramos menos J. Para poder hacer la valoración de todas las fuerzas que encontramos en esta formulación que dice sumatoria de fuerzas en Y, pues lo que hacemos es factorizar la J y los que tengan signo negativo van a quedar acompañando a las cantidades. Por eso observamos que al factorizar la J nos queda 2 kilogramos menos 3 kilogramos más 4 kilogramos menos 4 kilogramos más 2 kilogramos más 4 kilogramos menos 3 kilogramos. 2 menos 3 sería menos 1 más 4 serían 3 kilogramos. 3 kilogramos menos 4 sería menos 1 más 2 sería 1 kilogramo, más 4 serían 5 kilogramos, menos 3 serían 2 kilogramos. Número que da positivo acompañando a la J. Este valor, al ser diferente de 0, me indica que el cuerpo también tiene movimiento en el eje Y. Pero, como vemos que la fuerza resultante en el eje Y sería como si todas las fuerzas que están actuando sobre el eje Y pudiesen ser sustituidas por una sola que valiese 2 kilogramos y hacia arriba, pues domina la tendencia del movimiento en X con respecto al eje Y. O sea que si quisiéramos concluir desde el punto de vista traslacional el movimiento del cuerpo,
diríamos que el cuerpo se traslada hacia la izquierda por causa de la fuerza resultante de 8 kilogramos en menos I y levemente hacia arriba por causa de la fuerza de 2 kilogramos en J. Les decía entonces, ya habiendo hecho la valoración traslacional y al considerar los 6 grados de libertad, o sea, considerarlo como un cuerpo rígido, tenemos que valorar las rotaciones. Pero en este cuerpo, al ser considerado solo bidimensional para fines didácticos, pues entonces no tenemos cómo valorar que estas fuerzas causen un giro alrededor del eje X, ni que causen un giro alrededor del eje Y. Visto de alguna forma o en alguna semejanza, podría decirse que no tenemos forma de valorar que el cuerpo haga una rotación de esta forma, que sería alrededor del eje X, ni una rotación de esta forma, que sería alrededor del eje Y. Lo que sí podemos valorar es que el cuerpo gire alrededor del eje Z. Entonces, por ello, lo que vamos a empezar es a valorar cómo el cuerpo gira alrededor del eje Z, y para ello acudimos a la sumatoria de momentos alrededor del eje Z. ¿Y cómo valoramos entonces el eje Z? Entonces, mucho cuidado con lo que voy a decir. Usted va a asemejar que clavase una puntilla sobre el punto central. Perdón un momento acá. Sobre este punto central, una puntillita, y entonces va a empezar a valorar como si ese fuera un objeto que está colgado en la pared, que al hacer la fuerza que están en ciertos sitios, el cuerpo girara en el sentido de las manecillas del reloj o girara en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Para verlo de manera muy sencilla con dos fuerzas, la fuerza de 3 al clavar una puntilla aquí produce un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, mientras esta fuerza de 4 kilogramos produce un giro en el sentido de las manecillas del reloj. Los giros, cuando son contrarios a las manecillas del reloj, los asumimos como positivos, y cuando son en el sentido de las manecillas del reloj nos van a resultar negativos. No hay necesidad, como les decía, de asumirlos, porque la formulación vectorial nos va a dar la respuesta. Recordemos entonces que el momento de una fuerza, ¿cómo se valora? Se valora multiplicando el vector distancia, el vector posición, perdón, por el vector fuerza. Vector posición, ¿cuál posición? La posición que hay desde el centro de rotación, el punto donde se va a examinar la rotación, hasta el punto de aplicación de la fuerza. O sea que para yo valorar el giro de esta fuerza de 3, debo encontrar cuánto es el vector que va de aquí hasta acá, con la cabeza puesta en este sitio, y ese vector multiplicarlo vectorialmente por este de 3 kilogramos que apunta hacia abajo. Entonces vamos a mirar cómo sería la formulación, y de allí pasamos a la cuenta. Entonces voy a decirlo despacio para que lo podamos valorar. Si comenzamos con la fuerza, vamos de izquierda a derecha. Si comenzamos con la fuerza de 2 raíz de 5 que está ubicada en una esquina, ¿cuánto valdría el vector posición para ir hasta allí? Si colocáramos el origen de coordenadas en el centro del cuerpo, o sea, en este punto, para ir de ese punto a esa esquina yo me tendría que mover 11 metros hacia la izquierda y 1 metro hacia arriba. Por tanto, el vector posición debe ser 11 metros menos I más 1 metro J. Y entonces usted podrá observar que aquí en la formulación le va a aparecer ese primer término. Mírenlo. 11 metros menos I más 1 metro en J, que debe quedar multiplicado vectorialmente por ese vector de fuerza. Y ese vector de fuerza sabemos que mide 2 raíz de 5, pero si lo sacáramos en componentes rectangulares diríamos que es 4 kilogramos en I positivo más 2 kilogramos en
J positivo. Por eso entonces usted encontrará que le aparece acá al multiplicarse por el vector distancia. Entonces miremos lo que encontramos entre ese corchete. Nos dice el vector distancia 11 metros menos i más 1 metro j, multiplicado por 4 kilogramos en i más 2 kilogramos en j. Tienen que aparecer la componente x y la componente y porque es la suma de los dos la que sustituyen al 2 raíz de 5 con ese cierto nivel de inclinación. Entonces, el resultado de lo que nos suceda allí en esa multiplicación vectorial va a ser el efecto giratorio que esa fuerza cause sobre el objeto. Seguimos, volvemos al objeto y miramos que la siguiente fuerza echando hacia la derecha es la fuerza de 3 kilogramos fuerza. ¿Dónde está aplicada? Está aplicada en un punto que se encuentra, si hacemos la suma abajo, serían 3, 4 y 2, a 9 metros en horizontal desde el centro y contados en el sentido negativo del eje X, más 1 metro hacia arriba, que sería el sentido positivo del eje Y. Por tanto, ese vector posición debe decir 9 metros menos i más 1 metro j. Miremos entonces que así precisamente es como aparece. 9 metros en menos i más 1 metro en j. Multiplicado vectorialmente por, en este caso la fuerza es muy sencilla porque es una fuerza que solo va en el sentido negativo del eje Y. ¿Y cuánto vale? Vale 3 kilogramos. Y como dice que en el sentido negativo del eje Y, pues ¿qué vector unitario lo debe acompañar? Menos j. Seguimos y vamos a valorar el efecto rotativo causado por la fuerza de 4 kilogramos que va en el sentido positivo del eje Y. Si miramos la posición, es decir, para medir desde este punto hasta este punto de aplicación de la fuerza, pues me tengo que mover 7 metros en el sentido negativo del eje X y 1 metro en el sentido negativo del eje Y para llegar a la cabeza donde está aplicada esa fuerza. Y ese será el vector posición, 7 metros en menos i más 1 metro en menos j. Entonces observemos que aparece precisamente ese vector. Mírenlo acá. 7 metros en menos i más 1 metro en menos j. Y multiplicado, ¿por qué? Por la fuerza. Pero es que la fuerza es sencilla de valorar en el sentido de que es una fuerza que solo tiene componente vertical, mide 4 metros y va apuntando en el sentido positivo del eje Y. Por eso aparece acompañado de una J. Seguimos con la valoración de efectos rotativos y la siguiente fuerza es una fuerza que vale 2 raíz de 5, pero que puede ser representada por una componente de 2 kilogramos en horizontal más 4 kilogramos en vertical. Si miramos según las medidas, para yo llegar a donde se encuentra el punto de aplicación de esa fuerza, pues es moverme desde el centro 3 metros en el sentido negativo del eje X y subir 1 metro en el sentido positivo del eje Y. Por eso encontramos que ese vector posición resulta siendo, recordando que de acuerdo al concepto siempre va en esa multiplicación vectorial, primero el vector posición y después el vector fuerza. Entonces me dice 3 metros en menos i más 1 metro en j. Multiplicado ¿por qué? Por la fuerza. Pero esa fuerza, ¿cómo la debo representar? Esa fuerza me tengo que acordar que la debo representar como 2 kilogramos en i positivo, o sea, en la dirección, en el sentido positivo del eje X, más 4 kilogramos en menos j, porque apuntaría hacia abajo en el sentido negativo del eje Y. Entonces, por eso vamos a encontrar que ese vector posición se encuentra acompañado de esa descripción de la fuerza. Miren, 2 kilogramos en i más
4 kilogramos en menos J. Seguimos, ya llegamos al centro y ahorita ya valoramos todas las fuerzas que se encontraban a la izquierda del centro. Ahora vamos a valorar las fuerzas que se encuentran a la derecha del centro del cuerpo. Entonces la primera fuerza es una fuerza de 2 kilogramos que se encuentra a 4 metros en distancia horizontal del centro. Y ese punto de aplicación que está marcado por la cola del vector, dado que es un vector que está tratando de salir del cuerpo, entonces, por decirlo de alguna manera, ¿cómo diríamos el vector posición de ese punto de aplicación? Serían 4 metros en el sentido positivo del eje X más 1 metro en el sentido positivo del eje Y. Por eso observamos que el vector de posición resulta siendo 4 metros, vémoslo allí en la parte central de la pantalla, 4 metros en I más 1 metro en J. Y es una fuerza multiplicado por una fuerza que vale 2 kilogramos y va apuntando hacia arriba, por eso dice 2 kilogramos J. Después seguimos con el efecto rotativo causado por la fuerza que está en diagonal, que vale 4 raíz de 5. Entonces vamos al dibujo para que observemos bien esa fuerza. Bueno, esa es una fuerza que es de 4 raíz de 5 que puede ser sustituida por 8 kilogramos en el sentido negativo del eje X más 4 kilogramos en el sentido positivo del eje Y, para que lo tengamos en cuenta. Y su punto de aplicación, donde se encuentra, está a 5 metros en el sentido positivo del eje X más 1 metro en el sentido negativo del eje Y. Entonces, al valorar esas dos cantidades, primero va la de posición. Miremos, 5 metros en I más 1 metro en menos J, porque apuntando hacia abajo, y multiplicado por la fuerza, de la cual dijimos que serían 8 kilogramos en el sentido negativo del eje X por vaporese con menos I, más 4 kilogramos en el sentido positivo del eje Y, 4 kilogramos J. Pasamos a la valoración de las últimas dos fuerzas. ¿Y cuál sería la valoración de las últimas dos fuerzas? Miremos la fuerza de 3. Una fuerza de 3 kilogramos que va apuntando en el sentido negativo del eje Y, por tanto de ir acompañado de un menos J. ¿Y cuánto sería su posición de ese punto donde está aplicado? Sería de ahí hasta el borde son 11 metros en el sentido positivo del eje X más 1 metro en el sentido positivo del eje Y. Por eso revisamos y nos da esa valoración. Mirenlo, aquí está. 11 metros en I más 1 metro en J multiplicado por ¿cuánto? Pues por el valor de esa fuerza, que son 3 kilogramos en menos J, porque es una fuerza que va apuntando hacia abajo. Y la última valoración sería de la fuerza horizontal. Y entonces miramos la fuerza horizontal, vale 6 kilogramos apuntando en el sentido negativo del eje X, o sea en menos I. Y para yo ir desde ese centro hasta el punto de aplicación son 11 metros en I y nada en J, porque para ir del centro a ese punto de aplicación solo me tengo que mover en el eje X. Entonces usted observará que la valoración del efecto rotativo es igual a este producto. 11 metros en I, que es el vector posición, por 6 kilogramos en menos I, que es el vector fuerza. Entonces aquí tenemos que aplicar las propiedades del producto vectorial. Entonces vamos a concentrarnos y hacerlo muy despacio para aplicar esas propiedades. En esta primera multiplicación tenemos que hacer propiedad distributiva. Es decir, que este 11 metros en menos I debe quedar primero multiplicado por este 4 kilogramos en I, y después ese mismo valor quedar multiplicado por 2 kilogramos en J. Y a eso le vamos a sumar lo que sea 1 metro en J multiplicado por 4 kilogramos en I, más 1 metro en J multiplicado por 2 kilogramos en J. Ya venimos de la explicación anterior, en el video anterior que nos explican el concepto del momento de una fuerza,
que recordemos que en el producto vectorial y cuando estamos hablando de componentes rectangulares tenemos que multiplicar vectores que formen ángulo recto entre ellos. Y cuando un vector, cuando la multiplicación son entre las mismas letras, entonces si son las mismas letras el ángulo es cero y no va a formar ningún paralelogramo y por tanto no va a haber área, y si no hay área no hay producto es vectorial. Y si es vectores que tengan sentidos contrarios, pues entonces va a haber un ángulo de 180 entre los dos, de 180 grados, y tampoco se forma ningún área. Lo que me lleva a resumir que este primer 11 metros por menos i por 4 kilogramos en i, eso va a dar 0. O sea que el primer producto que vamos a obtener son de los 11 metros en menos i multiplicado por los 2 kilogramos en j. 11 metros en menos i por 2 kilogramos en j. O sea que eso serían 22 kilogramos por metro, para darlo en unidades de momento de fuerza o torque. Y la multiplicación vectorial sería menos i por j. Esa se las dejo aquí expresada literalmente. Miren, miremos lo que se encuentra en rojo. Entonces dice 11 metros por 2 kilogramos fuerza y que el producto vectorial sea menos i por j. Bueno, pero nos hace falta valorar el otro pedazo, es decir, 1 metro en j multiplicado por 4 kilogramos en i y 1 metro en j multiplicado por 2 kilogramos en j. Pues estos dos en j va a dar 0, entonces lo único que se puede rescatar de aquí es 1 metro en j multiplicado por 4 kilogramos en i. O sea que eso me va a quedar 4 kilogramos fuerza por metro y la multiplicación vectorial será j por i. Entonces observemos que ese es el otro elemento que compone ese corchete cuando aparece acá en rojo. Entonces miren, al lado izquierdo tenemos la multiplicación anterior y esa va a quedar complementada con esta, 1 metro por 4 kilogramos fuerza, que multiplica a j por i. ¿Por qué los dejé encerrados así? Para que no se perdiera la esencia de que lo que está allí encerrado es el efecto rotativo causado por esa fuerza que está inclinada y aplicada en el extremo. Ya después haremos las factorizaciones necesarias para encontrar los resultados. Después seguimos con la valoración de la fuerza de 3 kilogramos que apunta hacia abajo, que está hacia el lado izquierdo y que tiene por vector de posición 9 metros en menos i más 1 metro en j. Pues ya sabemos que j y j no se pueden multiplicar, o sea que aquí la única multiplicación válida son 9 metros en menos i multiplicado por 3 kilogramos en menos j. Entonces así va a aparecer en nuestro corchete, va a aparecer 9 por 3 serían 27 kilogramos fuerza por metro y la multiplicación vectorial será menos i por menos j. Miremos entonces que ese valor aparece acá. Mírenlo ahí indicado. 9 metros por 3 kilogramos fuerza y que la multiplicación vectorial es menos i por menos j. Eso que está encerrado entre el corchete es entonces el efecto rotativo causado por esa fuerza. ¿Cuál va a seguir? El efecto rotativo causado por la fuerza de 4 kilogramos que se encuentra dirigida hacia arriba. Entonces vamos a ese que es el tercer corchete que tenemos acá. Y de manera similar a como procedimos en el anterior, pues aquí la única multiplicación válida va a ser los 7 metros en menos i multiplicados por los 4 kilogramos en j. Entonces eso le va a terminar dando 28 kilogramos fuerza por metro. Y la multiplicación vectorial será menos i por j. Esa es la que tenemos planteada acá. Miremos. Miren. 7 metros que multiplica a 4 kilogramos fuerza y que su multiplicación vectorial va a ser menos i por j. Después seguimos con el efecto rotativo causado por la fuerza de 2 raíz de 5 que está muy cerca del centro y que es sustituida por una fuerza de 2 kilogramos en horizontal y 4 kilogramos en vertical. Pues esa valoración se refiere a este corchete que tenemos acá. Y entonces aquí, ¿cuáles van a ser, basado en las restricciones que ya vemos de multiplicación entre las mismas letras?
se van a generar solo dos multiplicaciones posibles. La primera va a ser 3 metros en menos i multiplicado por 4 kilogramos en menos j. Y la segunda va a ser 1 metro en j multiplicado por 2 kilogramos en i. Entonces, la primera diría 3 metros multiplicado por 4 kilogramos y va a decir menos i por menos j. Y la segunda va a decir 1 metro multiplicado por 2 kilogramos y va a decir j por i. Revisemos entonces. Y efectivamente nos lo encontramos de esa manera. Miren, dice 3 metros por 4 kilogramos y que la multiplicación vectorial sea menos i por menos j, sumado al efecto causado de 1 metro por 2 kilogramos de j por i. Sigue encerrado entre dos corchetes para explicar que todo lo que está allí, el efecto neto rotativo de esa fuerza alrededor del eje Z. Después ya terminamos con las fuerzas que se encuentran a la izquierda del cuerpo y vamos a empezar a valorar las fuerzas que se encuentran al lado derecho en cuanto a su efecto rotativo. Y la primera es la fuerza de 2 kilogramos que apunta hacia arriba. Pues esa fuerza de 2 kilogramos que apunta hacia arriba la tenemos valorada aquí. Y en esta valoración, pues la única multiplicación válida van a ser estos 4 metros en i multiplicado por 2 kilogramos en j. Entonces ese me va a decir 4 metros por 2 kilogramos y la multiplicación va a ser i por j. Miremos que está detallado acá. Miren, 4 metros por 2 kilogramos y la multiplicación vectorial va a ser i por j. Después viene el efecto causado por la fuerza inclinada que mide 4 raíz de 5 y que es sustituida por componente horizontal de 8 kilogramos en sentido negativo más componente vertical de 4 kilogramos en sentido positivo de y. Entonces esa valoración pues la tenemos acá. Y de acá vamos a ver que entonces lo único posible para sacar es 2 metros en i multiplicado por 4 kilogramos en j. Y a eso le vamos a sumar 1 metro en menos j multiplicado por 8 kilogramos en menos i. Entonces esas dos multiplicaciones las vamos a encontrar desplegadas. La primera que vamos a encontrar va a decir 5 metros por 4 kilogramos en i por j. Y la segunda vamos a encontrar que va a decir 1 metro en menos j multiplicado por 8 kilogramos en menos i. Miremos la que no la encontramos acá. Mirenla allí detallada. Dice 5 metros por 4 kilogramos de i por j más 1 metro por 8 kilogramos de menos j por menos i. Y por último, ya nos queda para finalizar la valoración de efecto rotativo de la fuerza de 3 kilogramos que apunta hacia abajo, que está en todo el extremo, y la valoración de la fuerza de 6 kilogramos que también está en el extremo, pero que pasa por el centro del cuerpo, su línea de acción, y que está dirigida solo en el eje X. Entonces son estas dos multiplicaciones finales, y aquí observamos que dice 11 metros en i multiplicado por 3 kilogramos en menos j, sería la multiplicación válida allí, y entonces esa me va a decir 11 metros por 3 kilogramos fuerza y la multiplicación va a ser i por menos j. Observemos, la tenemos acá. 11 metros por 3 kilogramos de i por menos j. Y en la última va a venir la justificación de por qué una fuerza que pasa por el centro, cuya línea de acción pasa por el centro del cuerpo, no produce rotación. Porque miren que aquí tenemos dos letras iguales. ¿Dónde es su punto de aplicación? A 11 metros hacia la derecha del centro. ¿Y cuánto vale la fuerza? Pues vale 6 kilogramos y va apuntando en el sentido negativo del eje X. Y por I va a dar 0. Por eso el efecto rotativo de la fuerza de 6 kilogramos que encuentra pasando por el centro, su línea de acción, es 0. Miremos que precisamente aquí colocamos el 0 para valorar ese efecto rotativo. Entonces vamos a mirar cada uno de los resultados. Vamos
vamos a concentrarnos primero en este corchete. 11 por 2 serán 22 kilogramos fuerza. Menos I por J, si recordamos la mnemotecnia que tenemos o lo hacemos con nuestra mano derecha y los deditos, vamos a encontrar que menos I por J da menos K. Es decir, que esa fuerza de 2 kilogramos que estaría ubicada a 11 metros de el centro del cuerpo produce un sentido de giro en el sentido de la manecilla del reloj, lo que consideramos nosotros como sentido de giro negativo. Y el giro que produce la fuerza de 4 kilogramos, cuya línea de acción quedaría ubicada a 1 metro de el centro del cuerpo, dice J por I. Y J por I es también menos K. Entonces, por ello es que encontramos que esas dos multiplicaciones nos aparecen aquí como menos 22 y menos 4. ¿Por qué aparecen limpios de unidades y de vector resultante de la multiplicación? Porque lo tenemos factorizado. Entre menos 22 y menos 4. Seguimos con el siguiente corchete y este sería 27 porque es 9 por 3, 27 kilogramos fuerza por metro. Menos I por menos J es lo mismo que I por J. Y I por J es K positivo, entonces debe aparecer como más 27. Y efectivamente aquí lo encontramos como más 27. Seguimos en el siguiente corchete. Y este siguiente corchete es 7 por 4, 28. 28 kilogramos fuerza por metro. De menos I por J. Y menos I por J es K negativo. Por eso les aparece menos 28. Estamos en el cuarto término. Seguimos para el efecto rotativo causado por la fuerza en diagonal, que se encuentra en la parte superior del cuerpo. Y entonces de esta multiplicación nos dice 3 por 4 serían 12 kilogramos fuerza por metro de menos I por menos J. Menos I por menos J es lo mismo que I por J. E I por J es K positivo. Entonces debe aparecer en la suma como más 12. Y en el otro dice 1 metro por 2 kilogramos de J por I. Y J por I es menos K. Entonces debe aparecer 12 positivo menos 2. Y miremos que efectivamente nos aparece allí. Enseguida del 28 nos aparece el 12 positivo y el menos 2. Pasamos entonces al efecto causado por la fuerza de 2 kilogramos que se encuentra a la derecha del centro. Y ese efecto causado, como lo vemos aquí, dice 4 metros por 2 kilogramos por I por J. 4 por 2, 8 kilogramos fuerza por metro. I por J sería K positivo. Entonces por eso aparece el 8 en positivo. Miremoslo ahí enseguida. El menos 2 aparece el 8 en positivo. Ahorita se nos facilita mucho porque ya los números están muy cercanos. Entonces, ¿qué nos va a decir? Dice 5 metros por 4 kilogramos fuerza serán 20 kilogramos fuerza por metro. Y por J dará K positivo, por eso aparece el más 20 allí. Después dice 1 por 8, que era 8 kilogramos fuerza por metro, de menos J por menos I. Menos J por menos I es lo mismo que J por I. Y J por I es menos K. Por eso aparece justificado como menos 8 allí. Y la última multiplicación nos va a decir 11 por 3 kilogramos va a ser 33 kilogramos fuerza por metro. Y dice I por menos J. E I por menos J es menos K. Por eso aparece el menos 33. Obsérvese que no es la fuerza más grande, pero al encontrarse lo más alejado del punto donde está valorando el giro, el efecto causado por esa fuercita de 3 kilogramos es el mayor efecto que todas las fuerzas. Hay fuerzas mucho más grandes que ella. Por ejemplo, 4 raíz de 5 es una fuerza casi aproximadamente 10, pero no iguala a un efecto causado de 33, porque aunque la fuerza es pequeña,
el brazo, la palanca es muy larga, son 11 metros y por eso su efecto neto es 33. Miren que todos están factorizados en la misma unidad de kilogramo fuerza por metro y factorizados con respecto al eje Z, por eso aparece la K. Si hacemos la sumatoria, ¿qué nos va a dar? Menos 22 menos 4 menos 26. Menos 26 más 27 da 1. 1 menos 28 da menos 27. Menos 27 más 12 le da menos 15. Menos 15 menos 2 le da menos 17. Menos 17 más 8 le da menos 9. Menos 9 más 20 le da 11. 11 menos 8 le da 3. Y 3 menos 33 le da menos 30. O sea que el efecto neto de este cuerpo, que este ya dicho en vectorial sería 30 kilogramos fuerza por metro en menos K. Quiere decir que el cuerpo gira alrededor del punto del centro, girando en el sentido de las manecillas del reloj, por eso se entiende como un giro negativo. O sea que el movimiento total que tendría el primero, que si el cuerpo se mueve o no se mueve, el cuerpo se mueve. ¿Y cómo se mueve? Pues el cuerpo se mueve de esta manera. Desde el punto de vista traslacional es que él se mueve hacia la izquierda y levemente hacia arriba, pero mientras se va moviendo hacia la izquierda y levemente hacia arriba, está girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y de una manera bastante fuerte. Esa es la valoración del estado de movimiento de este cuerpo cuando está sometido a todas esas fuerzas. Ahora veremos cómo valorar el segundo ejercicio.